Domingo 25 de abril. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama, porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, la imagen de buen pastor que nos ofrece hoy el Evangelio es de fácil comprensión. Jesús es el buen pastor porque cumple su tarea con delicadeza y desvelo. Jesús ama a sus ovejas hasta dar la vida por ellas. La figura de buen pastor, hermanos, que hoy nos habla la liturgia de este domingo, el sacrificio del pastor que ha dado la vida por las ovejas y las ha devuelto al redil. Pues Jesús es ese buen pastor. Recordemos que ya los primeros cristianos manifestaron una entrañable predilección por esta imagen de buen pastor, que ha quedado en muchas pinturas, en murales, relieves, dibujos que acompañan epitafios, mosaicos y esculturas, en las catacumbas y en los más venerables edificios de la antigüedad. En el Antiguo Testamento se habla frecuentemente del Mesías como ese buen pastor que habría de alimentar, que habría de regir, que había de gobernar al pueblo de Dios, frecuentemente que había sido abandonado y disperso. En Jesús vemos cómo se cumplen esas profecías del pastor esperado, pero con nuevas características. Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas y establece pastores que continúen su misión. Frente a los ladrones que buscan su interés y pierden el rebaño, Jesús es la puerta de salvación. Quien pasa por ella encontrará pastos abundantes. Existe una tierna relación personal entre Jesús, buen pastor, y sus ovejas. Llama a cada una por su nombre, va delante de ellas. Las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Es el pastor único que forma un solo rebaño, protegido por el amor del Padre. Es el pastor supremo. Podemos ver cómo Jesús en su última aparición, poco antes de la ascensión, Cristo ya resucitado, constituye a Pedro como pastor de su rebaño, guía de la iglesia, y se cumple entonces la promesa que le hiciera poco antes de la pasión. Yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe. Tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Y a continuación le profetiza que como buen pastor
también morirá por su rebaño. Cristo confía a Pedro, a pesar de las negaciones, solo le pregunta si le ama, tantas veces cuantas habían sido las negaciones. El Señor no tiene inconveniente en confiar su iglesia a un hombre con debilidades, flaquezas, pero que se arrepiente y que ama con obras. Pedro se entristeció porque le preguntó por tercera vez si lo amaba y le respondió el Señor: tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. La imagen del pastor que Jesús se había aplicado a sí mismo pasa a Pedro. Él ha de continuar la misión del Señor por ser representante en la tierra. Las palabras de Jesús a Pedro: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, indican que la misión de Pedro será la de guardar y cuidar todo el rebaño del Señor sin excepción. Apacentar equivale a dirigir y gobernar. Pedro queda constituido pastor y guía de la iglesia entera. Cuando nos vengan dudas sobre dónde está la iglesia que Cristo fundó, donde está Pedro se encuentra la iglesia de Cristo. Junto a él conocemos con certeza el camino que conduce a la salvación. Por eso, hermanos, en este domingo, domingo de Jesús Buen Pastor, pidamos por el Papa. Debemos de tener gran amor al Papa, ya que es, como decía Santa Catalina de Siena, el dulce Cristo aquí en la tierra. Él es el vicario de Cristo. Entonces, en primer lugar, recemos por él, porque como sabemos, siempre el Papa que esté en turno va a tener ataques de diferentes personas. Por eso nosotros debemos rezar por él, así como los primeros cristianos, cuando San Pedro estaba en la cárcel, los cristianos lo que hicieron fue orar por él. Fue lo que hicieron, rezar por él. Así también nosotros encomendemos, pidamos por el Papa, para que el Señor lo ilumine con Santo Espíritu, pueda seguir guiando a su iglesia. Y también, debemos de ser obedientes, ¿verdad?, al Papa, obediencia fiel al vicario de Cristo. Y debemos de conocer su doctrina. Cuando tengamos dudas sobre algún tema de, del matrimonio, de la vida, de tantos y tantos temas que hay, quien nos debe guiar es el magisterio de la iglesia. Quien nos debe de guiar es los documentos que el Papa escribe. Por eso, escuchemos, conozcamos la voz del buen pastor, que es el Papa, Entonces pidamos por él y sigamos sus enseñanzas, ya que ese es camino seguro que nos lleva a la salvación. En la actualidad que estamos, como decía el Papa Benedicto, ante la tiranía del relativismo, que todo es opinable, hace falta precisamente que tengamos con claridad que la voz del Papa, que la voz del Magisterio no es una voz más, sino es la palabra de Dios. Como escuchamos el día de ayer: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Lo que hace el Papa en comunión con los obispos, que ellos son el Magisterio, es cuidar ese depósito que Cristo le ha confiado, interpretarlo y enseñarlo con autoridad. Así que conozcamos los diferentes documentos del Magisterio de la Iglesia, conozcámoslo y también transmitamos sus enseñanzas, démoslas a conocer a los demás. Les deseo que tengan un feliz domingo y recen por nosotros, por todos los sacerdotes, para que, a ejemplo de Cristo, seamos también
ese buen pastor que es capaz de dar la vida por sus ovejas.